Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Dios habla hoy a tu vida. En esta tarde, antes de presentar a nuestro invitado y el tema de hoy, me permitiré hacer una oración para poner delante de nuestro Dios el programa de este día. Oremos. Padre, te doy gracias. Una vez más, la bendición que tenemos, Señor, de escuchar, Señor, tu palabra, atender tu voz. Glorifica tu nombre, Señor. Que este programa sea de bendición a aquellos que nos han de estar acompañando en sus hogares. Señor, con tu verdad solamente puede el hombre, Señor, ser iluminado. En esta tarde, Señor, habla a tu iglesia, llama a su corazón, que atienda tu voz y que todos así glorifiquemos tu nombre. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Como usted recordará, durante este mes estamos tratando el tema general, planes y proyectos para el 2022. Esta semana corresponde el tema participación de la iglesia en la ejecución de un plan. Para ello está con nosotros nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor presbiterial, a quien damos una cordial bienvenida y le saludamos en el amor del Señor. Hermano Noé, adelante. La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos nuevamente en el nombre del Señor Jesús y agradecemos sobre todas las cosas su paciencia para escucharnos y darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares o los lugares donde se encuentran y participar con ustedes algunos comentarios relacionados con la temática que tratamos el 2, el 9 de este mes de enero y que hoy continuamos, hoy 16 de enero. Agradecemos, hermano Hernán, tu invitación y la oración que hiciste para poner a las manos del Señor este programa. Y habiendo hecho esto, pues iniciamos con el mismo. El tema de esta tarde, amados hermanos, es la participación de la iglesia en la ejecución de un plan. ¿Qué consideraciones se hicieron el 2 de enero? Se vio todo lo relacionado con los planes y propósitos para este año de gracia 2022, y en ese tema se abordaron aspectos como es el diagnóstico, los objetivos, las metas, las estrategias, las acciones, los responsables y la evaluación. El sábado anterior, 9, que si no mal recuerdo se transmitió el miércoles 12, ese programa, vimos justo lo relacionado con el Dios de planes, es decir, si lo que Dios realiza, lo realiza al azar, lo realiza de un momento a otro o tiene ya un plan determinado con anterioridad. Y se reflexionó también sobre la necesidad que nosotros como cristianos e hijos de Dios debemos atender en la elaboración de los planes o programas, no solo a nivel personal, a nivel congregacional, sino a nivel profesional o empresarial, etcétera. Y dijimos, entre otras cosas, que no hacerlo, pues no honra al Señor, toda vez que el Señor es el planeador
por excelencia, y la Biblia es un tratado de administración, es un tratado de planeación que Dios nos revela acerca de lo que Él hace y de lo que hace a través de sus siervos. En ese marco de los dos temas tratados en relación a esta temática general, hoy decía abordaremos el asunto de la participación de la Iglesia en la realización o ejecución de un plan. ¿Qué plan? Por ejemplo, en el caso de nosotros como Iglesia Cristiana Interdenominacional, en el Plan General de Desarrollo Integral, este caso 2022-2026. En el caso del Presbiterio Colima, Michoacán, el Plan de Desarrollo Integral Presbiterial que comprende ese mismo quinquenio de 5 años, 2022-2026. Aquí la primera pregunta que nosotros podríamos hacernos es: ¿por qué la Iglesia debe participar en la ejecución de un plan? Bueno, en primer lugar, hermanos amados, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y nosotros, como miembros de la Iglesia, conformamos ese cuerpo. La cabeza es el Señor. Dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 27, 28 y los que siguen. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. De acuerdo con lo que refiere el apóstol Pablo y en respuesta a la pregunta que nos planteamos, ¿por qué la iglesia debe participar en la realización o ejecución de un plan? Simple y llanamente podemos responder: porque cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo, esto es la iglesia, tenemos efectivamente la responsabilidad como parte de un todo, llámese iglesia, llámese cuerpo de Cristo, de trabajar, de cumplir la función o el ministerio que Dios nos encomendó. Nos tomó de una cantera y nos incrustó dentro de su cuerpo místico, y ahora como piedras vivas debemos todos ser edificados para la gloria del Señor. Así que un plan no es exclusivo del pastor general, del pastor presbiterial o regional, o del pastor de zona, de centro misionero, o del pastor local. Todos, absolutamente todos los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, sea a nivel local, zonal, presbiterial o general, debemos participar en la realización de un plan, del Plan General de Desarrollo Integral de la Iglesia o del presbiterio, o del plan que en su defecto, de manera particular, el pastor establezca para la congregación. Eso significa que entonces todos efectivamente debemos hacerlo, porque todos formamos parte
del cuerpo de Cristo. Niños, secundarios, intermedios, jóvenes, mujeres, varones, ancianos, matrimonios, familias, ministerio, directivos, pastores, todos absolutamente como un cuerpo, debemos colaborar y participar en la realización o ejecución de un plan. Cuando el apóstol San Pablo escribe su epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 13, retomando un poco lo escrito a los hermanos de la iglesia de Corinto, dice, verso 11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos, niños, secundarios, intermedios, jóvenes, mujeres, varones, ancianos, matrimonios, familias, directivos, colaboradores, pastores, hasta que todos. Consecuentemente, si todos vamos a crecer y vamos a ser edificados en la cabeza que es Cristo, entonces todos debemos participar en el rol, en el papel que nos corresponde. Por eso cuando el apóstol San Pablo escribe a los Corintios y habla de diferentes ministerios dentro de la iglesia para su crecimiento, edificación y desarrollo, después se pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, dice el apóstol Pablo, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dicho de otra forma, todos debemos participar en el rol y en la función que nos corresponde dentro del cuerpo de Cristo. Así como el Señor puso cada uno de los miembros del cuerpo donde Él quiso, esos miembros de nuestro cuerpo cumplen una determinada función. Y en la medida en que cada uno de estos miembros cumpla con su función, entonces nuestro cuerpo puede desarrollarse y cumplir el propósito para el cual Dios nos creó. Consecuentemente, en la iglesia como cuerpo de Cristo, fundada y establecida por el Señor en Pentecostés, cada uno de sus miembros también debe cumplir esa función específica para la cual el Señor lo estableció dentro de ese todo que es el cuerpo de Cristo. Luego entonces, no solo los pastores, los apóstoles, los profetas, los maestros, todos, el diácono, el ministerio de la música, la hermana o los hermanos que se ocupan de la limpieza, del aseo del santuario, del mantenimiento y conservación del templo, del arreglo floral, de los que trabajan en el comedor, en la observancia de los protocolos de la sanitización ahora con motivo de la pandemia, en el equipo de sonido, etcétera, etcétera. En la medida en que cada uno, como parte de este todo, cumpla con su función, repito, en esa medida el cuerpo hará, cumplirá la función y el cometido para el cual el Señor lo estableció. Podríamos también decir, bueno, ¿y con qué contamos para participar en un plan? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista divino, ¿con qué contamos para la realización o ejecución de ese plan? Necesitamos, en primer lugar, la ayuda del Señor. Y el Señor Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor está con nosotros a través
de su Espíritu Santo, tercera persona de la Divina Trinidad, quien es Dios eternamente y para siempre. Luego entonces el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos asiste, nos sustenta, nos sostiene, nos guía, nos orienta, nos instruye, nos enseña, nos guía toda la verdad, nos recuerda todas las cosas para que en su asistencia, asesoría, consejo y dirección, nosotros marchemos en la dirección correcta dentro de ese plan que por el mismo Espíritu fue establecido. Así que, tomando en consideración que el plan, repito, el Plan General de Desarrollo de la ICIAR o el Plan de Desarrollo Integral Presbiterial responda a las características básicas, que sea bíblico, que sea dinámico, que responda al propósito de la iglesia, que cumpla con los parámetros del gran mandamiento y la gran comisión, entre otras cosas. En esa medida nosotros sabremos que el plan en el cual vamos a participar y que vamos a realizar es un plan que tiene como base y sustento no solo la palabra del Señor, sino también la asistencia y el respaldo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros debemos participar en él y para ello, el Señor nos ha provisto de dones para que en su nombre y por su gracia y asistencia divina, nosotros podamos desarrollar y llevar a cabo el plan que hemos trazado en el nombre del Señor. Cuando el apóstol San Pedro escribe su primera epístola, allá en el capítulo 4, versículo número 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pedro es muy enfático en este versículo 10 del capítulo 4, primera epístola. Todos hemos recibido de parte del Señor un don. En primer lugar, la salvación es un don, es un regalo del Señor. Y a partir de ahí nosotros sabemos que el Señor también nos ha dado de sus dones para que en el ejercicio de los mismos y de los ministerios que Él ha establecido para el crecimiento y edificación de su iglesia, nosotros podamos efectivamente participar con lo que somos, con lo que sabemos, con lo que tenemos y de esa manera contribuir al crecimiento y edificación de la iglesia, porque para eso el Señor nos estableció, nos incrustó como parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y esto, amados hermanos, nos debe quedar muy claro. Es importante que nos preguntemos, ¿cuál es el propósito de que el Señor me haya salvado? No solo de haberme rescatado de mi pasada manera de vivir, de la condenación, del infierno, sino para que yo tenga vida y vida eterna en su presencia en los cielos. ¿Para qué el Señor me incrustó dentro de su iglesia? ¿Con qué propósito el Señor me incrustó? Para que yo sea la sal de la tierra, para que yo sea la luz del mundo, para que yo haga aquello para lo cual el Señor me llamó, para lo cual el Señor me estableció dentro de su iglesia. Por lo tanto, yo debo tener claro qué es la iglesia, cuál es la naturaleza de la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, y yo, como parte de la iglesia, dentro de todo un plan, debo cumplir con los objetivos y trabajar para que la iglesia alcance las metas mediante las estrategias que para tal efecto la misma iglesia, en la dirección del Espíritu, ha establecido. Pero yo, como parte del cuerpo de Cristo, sea intersecundario, joven, mujer, varón, directivo, pastor, debo tener clara la función, la misión, el ministerio, la responsabilidad que me corresponde cumplir. Y no estoy solo. Para cumplir este cometido, el Señor está conmigo, su Espíritu Santo está conmigo y su palabra, la palabra de Dios, la Biblia,
es la que me va a orientar, la que me va a alumbrar, la que me va a dirigir, la que va a enmarcar como un gran parámetro divino para que yo no me salga de ese parámetro, que son las verdades eternas y absolutas de Dios, y en donde se establece efectivamente lo que el Señor quiere para nosotros. La Biblia, amados hermanos, la palabra de Dios es un código programático, es un gran plan que el Señor nos revela para que nosotros lo que hagamos como parte, como miembros de la iglesia, se circunscriba dentro de la palabra de Dios y de esa manera nosotros podamos contar con el respaldo, la asistencia y la bendición de Dios. Así que, hermanos amados, esto es lo que podríamos nosotros considerar respecto a este asunto. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos también, en su capítulo número 12, versículos 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Es decir, tanto lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 12, del 6 al 8, como lo señalado en 1 Corintios 12, de los versículos 12 hasta el 28 y aún los posteriores, y sumado a lo escrito a los Efesios capítulo 4, del 11 al 16, nosotros encontramos una orientación clara en la palabra de cuál debe ser nuestra participación en la realización de un plan. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Y para qué debemos hacerlo? Leamos detenidamente, repito, esos pasajes. Y no me estoy refiriendo, quiero precisar, por cierto, no me estoy refiriendo a los 9 dones de los cuales habla el apóstol Pablo en el mismo capítulo 12 de 1 Corintios, versículos 8 al 10. No, me estoy refiriendo sobre todas las cosas a los ministerios y a las funciones que cada uno de los miembros de la iglesia debe realizar en el ejercicio de los dones o de los ministerios que el Señor reparte y da a cada uno para bendición y crecimiento de la iglesia. Aunado a lo dicho hasta este momento, podríamos decir, ¿cómo participar en el cumplimiento de un plan? Bueno, en primer lugar, yo como parte de la iglesia debo conocer el plan. ¿Quién me debe informar, participar o comunicar ese plan? El pastor. A nivel ICIAR, el pastor general. A nivel presbiterial, el pastor presbiterial. A nivel local, valga la redundancia, el pastor o la ministra local. Debe bajar ese plan para que llegue al conocimiento de cada uno de los miembros de la iglesia, para que de esa manera cada uno sepa cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión. Por ejemplo, ¿conoce usted cuál es la visión de la iglesia? ¿Conoce usted cuáles son las 4 vertientes de la iglesia? ¿Conoce usted cuáles son los objetivos, las metas y las estrategias de la iglesia para este 2022-2026? No es motivo de esta charla, pero solamente quiero recordarle la visión de la iglesia como ICIAR, México y las naciones para Cristo. Las 4 vertientes de la misión de nuestra iglesia: a una sociedad necesitada, un auxilio real en el nombre del Señor Jesús; a un mundo perdido, la predicación del evangelio para el perdón de sus pecados; a la iglesia, la salvaguarda de todos sus recursos; y a Dios, nuestra obediencia y adoración por siempre. A partir de la visión
de las 4 vertientes de la misión de la iglesia y apoyados tanto en el gran mandamiento como en la gran comisión, la iglesia ha trazado objetivos, metas y estrategias para los próximos 5 años que a nivel general, presbiterial y local, todos debemos conocer para asumirlos como nuestros, porque somos parte de ese todo que es la iglesia. Y en la medida en que nosotros cobremos plena conciencia de lo que significa un plan, de los elementos estructurales de ese plan y del compromiso que yo tengo en cuanto al cumplimiento de la función que me corresponde, en esa medida yo puedo participar en la realización y en la ejecución de un plan. De ahí la responsabilidad del directivo, del colaborador, del pastor, de comunicar, de bajar a través de un tema, a través de una escuela dominical, a través de un sermón, a través de un póster, a través de una lona, a través de separadores, a través de postales, etcétera, etcétera. Debemos comunicar periódicamente, recordar periódicamente a la iglesia cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras estrategias y sobre todas las cosas, pedirle al Señor que mueva el corazón de su iglesia para que todos como un solo hombre, como un solo corazón, trabajemos en una misma dirección. Y sobre todas las cosas, reitero lo que yo mencioné hace un momento, yo como varón necesito saber cuál es mi función dentro de la iglesia, no solo a nivel general, sino a nivel particular. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, a nivel general, ¿qué me corresponde? Que todo lo que yo haga sea de bendición y edificación para la iglesia. Dicho de otra forma, que no ande pleiteando, que no ande chismeando, que no ande poniendo zancadillas, porque esto no edifica ni contribuye al crecimiento de la iglesia. ¿Qué es lo que debo hacer? Simplemente conducirme como verdadero cristiano e hijo de Dios. Ser verdaderamente la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Si soy diácono, cumplir mis funciones de diaconado, de servicio dentro de la iglesia. Si soy parte del ministerio de la música, ¿qué me corresponde hacer? Pues velar y orar, estar en comunión con el Señor, orar continua y permanentemente para que Dios respalde y bendiga el ministerio, la función, el servicio que yo presto al Señor a través de la iglesia, para que la iglesia, a través de la música o de la alabanza, sea bendecida, sea edificada. Debo ser puntual, debo ser responsable. Esto es lo que me corresponde y que contribuye a la bendición de la iglesia, porque somos una casa de cristal, que estamos observados, que estamos siendo vistos por todos los hermanos. Como pastor, ¿qué me corresponde? Dentro de la realización de ese plan, primero, conocerlo. Segundo, hacerlo mío. Tercero, comprometerme. Cuarto, comunicarlo a la iglesia. Quinto, después, hacer las funciones, de las muchas funciones que como pastor me corresponden dentro de la iglesia. Entre otras, ser puntual, orar y contribuir en todo para que la iglesia efectivamente sea edificada. Porque el apóstol Pablo, cuando escribe los Efesios, claramente dice que el Señor estableció, entre otros ministerios, pastores con 2 propósitos. Uno, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para capacitarlos. Y 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos tener claras cuáles son nuestras funciones. A nivel particular, todos los creyentes, dice el apóstol Pedro, vosotros pues sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí el asunto, ¿estamos cumpliendo con este trabajo? ¿Estamos cumpliendo con esta función? Por eso decía hace un momento que la Biblia es un código programático, es nuestra norma suprema como cristianos, en donde se establecen los parámetros y las funciones que cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debemos realizar. ¿Estoy siendo puntual cuando llego a la iglesia? ¿Estoy contribuyendo para el aseo, para el mantenimiento, para el evangelismo, para las diferentes funciones que como iglesia el Señor le ha señalado? Preguntémonos y sumémonos a esas tareas, porque todos estamos llamados a contribuir en el crecimiento y edificación de la iglesia. El apóstol Pablo dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Cuáles son esas coyunturas? El varón, la mujer, el joven, el secundario, los niños, los ancianos. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según lo que a cada uno le corresponde, dice, recibe su crecimiento, la iglesia, y es edificada en amor, en el amor de Dios. Por último, porque el tiempo se nos ha terminado, ¿qué efectos resultan si la iglesia participa o no en la realización o ejecución de un plan? Bueno, es obvio. Si la iglesia participa, hace suyo el plan y le da seguimiento, esa iglesia va a crecer integralmente, es decir, en lo espiritual, en lo doctrinal y en lo numérico. Y como dice el apóstol Pablo, los Colosenses capítulo 2, versículo 19, va a crecer con el crecimiento que da Dios. Colosenses 2, 19. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. En la medida en que todos efectivamente participemos, estaremos no solo unidos, sino nutriéndonos unos a otros y creciendo unos a otros con el crecimiento que da Dios. Un crecimiento integral en el aspecto espiritual, en el aspecto doctrinal, en el aspecto numérico, en el aspecto financiero, en todo aquello para lo cual el Señor quiere que nosotros crezcamos, porque esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra función, dar fruto, fruto abundante, y que ese fruto permanezca para que seamos así verdaderamente discípulos del Señor. Cuando usted planta un papayo, ¿qué espera? Que dé papayos. Si usted planta un mangos, ¿qué espera? Que dé mangos. Si planta un limón, ¿qué espera? Que dé limones. ¿Y qué sucede si no da fruto? Pues como dice el mismo Señor en alguno de los evangelios, lo cortamos, porque no está cumpliendo con su función. Nosotros, por el Espíritu que nos ha sido dado por el Señor, estamos llamados a dar fruto y fruto abundante. En alguna ocasión, de una semilla de maíz que usted conoce, que se siembra, nace una milpa. De esa milpa, un jilote, un elote, después una mazorca. De ese grano surgen, en una mazorca de buen tamaño, aproximadamente 700 granos. Y si usted lo duda, haga la cuenta. Una mazorca de buen tamaño, de un grano, produce aproximadamente 700 granos de maíz. Si eso es en la naturaleza de la creación, que cumple las leyes que Dios le estableció, hermanos amados, entonces nosotros hagamos la parte
que nos corresponde, no sea que seamos hallados como aquella higuera en la cual el Señor buscó fruto y no lo halló, que seamos una higuera con abundante fruto para la gloria del Señor. Si no participamos en la realización de un plan, porque nos aislamos, porque no nos gusta convivir con la iglesia, porque termina el culto y nos vamos, porque no nos interesa nada más de lo que haga la iglesia, hermanos, la iglesia difícilmente va a crecer y puede incluso decrecer, porque el Señor nos ha puesto allí para ser una comunidad cristiana de personas lavadas y redimidas con la sangre preciosa del Cordero, para que unos y otros participemos en el plan de desarrollo integral de la iglesia, cumpliendo lo que el Señor ha establecido por su palabra a la iglesia, a fin de que ésta cumpla su cometido, responda a su naturaleza y sea verdaderamente la respuesta de Dios a una sociedad necesitada hoy día. Que seamos la luz del mundo, que seamos la sal de la tierra y que cumplamos el plan que Dios trazó desde la eternidad para su iglesia. Y siendo nosotros parte de esa iglesia, entonces cumplamos el propósito de Dios dentro de la iglesia donde el Señor nos incrustó, donde el Señor nos estableció. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que su Santo Espíritu siga siendo siempre con nosotros. Oremos y démosle gracias a Dios para después dar lugar a que mi hermano Hernán dé gracias por este programa y despida. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón en el nombre de tu Hijo Jesucristo, la bendición que nos das de reflexionar y considerar estas cosas, Señor, de las cuales poco hablamos. Pero dice tu palabra que dentro de los muchos ministerios que estableciste para tu iglesia está el ministerio de los que administran. Permítenos ser buenos administradores, porque tú deseas que los que administran tu iglesia sean hallados fieles, fieles en todo. Por lo tanto, permítenos cumplir fielmente el plan, el propósito, el objetivo, las metas que tú has trazado, Señor, para tu iglesia conforme a su naturaleza y a su misión aquí en la tierra. Que tu Espíritu Santo quebrante el corazón de cada uno de los hermanos y hermanas, ancianos, jóvenes, varones, de todos los que conformamos la iglesia, los niños, Señor, que forman parte importante también de la iglesia, que entiendan qué es la iglesia, cuál es la función de la iglesia, por qué estamos dentro de la iglesia, qué esperamos hacer aquí y qué esperamos alcanzar por la fe que es en ti al llegar a la patria celestial. Señor, ayúdanos, ayúdanos, en tus manos estamos, Señor. Te rogamos que seas propicio y nos bendigas. Que este 2022 sea un año no solo de proyectos, no solo de programas, no solo de planes, sino de realización, de ejecución y cumplimiento de lo que tú nos has mandado hacer. En tus manos estamos, Señor Jesús. Amén. Hermanos amados, que el Señor les bendiga. Mi hermano Hernán para hacer la oración por las necesidades o los enfermos y en su momento despedirnos. Entre tanto, que el Señor les bendiga a todos. Un abrazo fraternal en Cristo Jesús y que el Señor sea siempre nuestro escudo, nuestro guardador y que usted y yo y todos moremos siempre bajo la sombra del Omnipotente. La paz de Dios. Agradecemos al pastor Noé Díaz Alfaro por haber estado con nosotros en este programa con este tema tan importante para todo el pueblo de Dios. Antes de despedirnos, pues pondremos, como bien ha dicho nuestro hermano,
delante de nuestro Dios las necesidades de cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque tú llamas a tu pueblo, Señor, a que participe en aquello que corresponde a lo que tú mismo, Señor, has determinado en la eternidad. Porque a buenas obras, Señor, has llamado a nuestro corazón. Y por ello te suplicamos, Señor, también que guardes el corazón de nuestros amigos, de nuestros hermanos que nos ven a través de la página de Facebook o del canal de YouTube. Señor, sé con ellos, sana toda dolencia, toda enfermedad, así como lo entendemos por tu palabra, que tu Hijo Jesucristo, en su tiempo aquí en la tierra, Señor, anduvo sanando toda dolencia y toda enfermedad. De ahí, Señor, confiamos que tú sigues manifestándote ahora mayormente, porque a tu diestra está tu Hijo, Señor, intercediendo por nosotros. Guárdanos, guíanos en todo, Padre, para gloria de tu nombre. Señor, sé proveedor de tu pueblo y de aquellos que te buscan, Señor. Quédate, Señor, en cada hogar, Señor, de los que hoy también, Señor, participaron con nosotros. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Pues bueno, nuevamente el sábado, recordamos, usted tiene una cita con nosotros en este su programa, Dios habla hoy a tu vida. Recordamos que próximo sábado, 5 de la tarde, me resta solamente agradecer el que haya estado con nosotros, deseando que Dios le bendiga. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.